El día de hoy queremos compartirles el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Buen día. De antemano reciban un afectuoso saludo de mis compañeras Lucía Camargo, Blanca Orozco, Lizeth Cadavid, Luisa Restrepo y de su servidor John Alexander Ceballos. La honestidad de un contador es de vital importancia para el desempeño de sus labores. Es por esta razón que cada ser humano en cualquier ámbito social y personal debe ser transparente y honesto. El contador debe seguir unos lineamientos sociales y laborales, es decir, que debe ser íntegro y ético en cualquier función que se disponga a ejercer. Es por esto que les hablaremos del Código de Ética IFAC que rige al contador público. La Federación Internacional de Contadores Públicos IFAC fue creada con un objetivo específico, el de servir al interés público para consolidar el profesional contable para ejercer su labor lo más ética posible y de esta forma ayudar al crecimiento económico de una compañía demostrando profesionalismo con una alta calidad humana para cumplir éticamente lo encomendado. IFAC está conformado por 130 miembros asociados y más o menos 30 millones de contadores en cualquiera de los sectores laborales en los que pueda ejercer sus funciones. En la parte A, la IFAC está aplicada para los profesionales contadores y para esto entramos a enumerar cada uno de los objetivos de la ética. Todos los contadores deben cumplir con los requerimientos éticos del Código IFAC. Los principios fundamentales del Código IFAC deben ser cumplidos sin excepción. En el ejercicio de la ética se entiende que si no le cumple a cabalidad generará riesgos legales y morales que ningún contador desearía tener. Principios fundamentales. La integridad. El moverse siempre por el buen camino, como el de la honestidad, respeto y rectitud, hace del contador un valioso pilar en cualquier compañía que lo requiera. Objetividad. El contador público debe tener conocimiento completo de las normas y de la compañía para que en el momento de solicitar su apoyo sea rápido, claro y objetivo. Esto con el fin de buscar los mejores resultados para cualquier compañía. Competencia y diligencia de profesionales. Ofrece servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de prácticas, legislación y técnicas para dar una conformidad con las normas técnicas y aplicables. Confidencialidad. El contador público deberá proteger la información respetando la confidencialidad, no divulgando información a terceros sin una autorización adecuada. No podrá hacer uso de su información con provecho propio o de terceros. Comportamiento profesional. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias y evitar los actos que puedan desacreditar la profesión. En el presente código se establece un marco conceptual donde el contador público deberá ejercer de manera profesional identificando y evaluando las prácticas que amenazan los principios fundamentales. Si existen estas amenazas, el contador público determinará en qué nivel se encuentran y podrá disponer de salvaguardas para eliminar o llevar un nivel aceptable de dichas amenazas. También podrá disponer de la opinión de un tercero con juicio y bien informado. Cuando las amenazas son graves, el contador público se rehusará a prestar sus servicios y es recomendable consultar con IFAC o con un regulador competente. Existen muchos tipos de amenazas que podemos encontrar. Amenazas de interés propio es cuando un interés financiero u otro influyen de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad. Amenazas de autorrevisión. Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad para el profesional de la contabilidad. Amenaza de abogacía. Amenaza de que un profesional de la contabilidad promueve la disposición de un cliente o de la entidad para la que trabaje hasta el punto de poner en peligro su actividad. Amenaza de familiaridad. Es debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que trabaja. El profesional de la contabilidad se muestra demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo. Amenazas de intimidación. Con profesiones reales o percibidas son incluidos
los intentos de ejercer influencias indebidamente de los profesionales. Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar a las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Resolución de ética. El cumplimiento de los principios fundamentales, el profesional de la contabilidad se puede ver obligado a resolver un conflicto teniendo como factores principales hechos relevantes. Bueno, la parte B del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad trata de los profesionales de la contabilidad en ejercicio. Recomienda especial atención ante la posible existencia de dichas circunstancias y relaciones que originan amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El profesional no realizará a sabiendas ningún negocio, ocupación o actividad que dañe o pueda dañar la integridad, la objetividad o la buena reputación de la profesión. Las amenazas, su naturaleza e importancia pueden ser diferentes dependiendo de la relación en la que surjan. Y las salvaguardas pueden ser salvaguardas instituidas por la profesión o por disposiciones legales y reglamentarias y salvaguardas en el entorno de trabajo. Sobre el nombramiento profesional. Comprende tres importantes aspectos que son aceptación de clientes, aceptación de encargos y cambios en el nombramiento. Conflicto de intereses. El profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que pueden originar un conflicto de intereses y amenazas. Aplicará salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Segundas opiniones. Trata de situaciones en las que una compañía o entidad que no es cliente en la actualidad solicita a un profesional de la contabilidad en ejercicio que proporcione una segunda opinión. Este determinará si, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es adecuado proporcionar la opinión que le solicitan. Honorarios y otros tipos de remuneración. Proponer honorarios inferiores a los de otro no es en sí poco ético. El profesional de la contabilidad en ejercicio puede proponer honorarios que considere adecuados. Marketing de servicios profesionales. Al realizar acciones de marketing no dañará la reputación de la profesión, será honesto y sincero. Tendrá en cuenta evitar efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrece, sobre su capacitación o su experiencia. Realizar menciones despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de otros. Si tiene dudas sobre si una forma prevista de publicidad o marketing es adecuada, debe consultar un organismo profesional. Regalos e invitaciones. La existencia de una amenaza y la importancia de la misma dependerá de la naturaleza, valor e intención del ofrecimiento. Esto puede originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Custodia de activos de un cliente. No se hará cargo de la custodia de sumas de dinero ni de otros activos del cliente, salvo que las disposiciones legales lo autoricen para ello. Objetividad, todos los servicios. El profesional de contabilidad determinará si existen amenazas con el cumplimiento del principio fundamental de objetividad, al tener intereses en o relaciones con un cliente o sus administradores, directivos o empleados. Sección 290. De la independencia, encargos de auditoría y revisión. Esta sección trata de los requerimientos de independencia relativos a encargos de auditoría y encargos de revisión, que son encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el profesional expresa una conclusión sobre los estados financieros. La independencia comprende actitud mental independiente, que es la que permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio. Y la independencia aparente, que permite a un tercero, con juicio bien informado, sopesando todos los hechos, concluir el juicio. Redes y firmas de red. Con el fin de mejorar su capacidad para prestar servicios profesionales, las firmas a menudo forman estructuras más amplias con otras firmas y entidades. Dichas firmas serán independientes de los clientes de auditoría de las demás firmas pertenecientes a la red. Entidades de interés público.
son todas aquellas entidades cotizadas definidas por disposiciones legales y reglamentarias como entidad de interés público, o cualquier entidad cuya auditoría se requiere por las disposiciones legales y reglamentarias. La documentación. La ausencia de documentación no es un factor determinante de si la firma consideró una determinada cuestión ni si es independiente. Proporciona evidencia sobre juicios del profesional de la contabilidad. Periodo de encargo. Este periodo comienza cuando el equipo de auditoría empieza a ejecutar servicios de auditoría y termina cuando emite el informe de auditoría. Cubre también el periodo de los estados financieros. Salvaguardas. Se describen las amenazas potenciales y los tipos de salvaguardas que pueden resultar adecuadas para eliminar las amenazas a un nivel aceptable. La firma y los miembros del equipo de auditorías evaluarán las circunstancias que puedan utilizar el salvaguarda para eliminar las amenazas en relación con la independencia o reducirlas a un nivel inaceptable. Intereses financieros. Los intereses financieros se pueden tener a través de un intermediario, directo e indirecto, en cuanto existe un control sobre el instrumento de inversión o la capacidad de influir en las decisiones de la inversión. Indirecto, cuando el beneficiario del interés no controla el instrumento de la inversión o no tiene la capacidad de influir en la decisión de la inversión. Préstamos y avales. La concesión de un préstamo o un aval a un miembro del equipo o auditoría o a sus familiares o a la firma por un banco o una institución similar. Puede originar una amenaza en relación a la independencia. Si en tal caso no se concede con los procedimientos normales de crédito, se origina una amenaza de interés propio. Ningún salvaguarda puede reducirla a un nivel aceptable, así que no se deberá aceptar el préstamo o aval con estas características. Si una entidad financiera concede un préstamo o al personal de auditorías, sus familias o la firma con los procedimientos legales, puede haber una posibilidad de aplicar salvaguardas para reducir las amenazas. Un ejemplo de salvaguarda es que el trabajo sea revisado por un profesional de contabilidad. Responsabilidades de la dirección. Es comprender y dirigir una entidad, incluida la toma de decisiones. Preparación de registros contables y estados financieros. La dirección es la responsable de la preparación y de la presentación de los estados financieros que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Responsabilidades que incluyen originar o modificar las anotaciones de los libros diarios, preparar o modificar los documentos de soportes o la base de datos de forma electrónica, por ejemplo, las órdenes de compra o los pedidos de clientes. Servicio de valoración. Una valoración implica la formulación de hipótesis con respecto a acontecimientos futuros, la metodología y de técnicas adecuadas y la combinación de ambas con el fin de calcular un determinado valor o rango de valores por un activo, un pasivo o un negocio en conjunto. Servicios fiscales. Preparación de declaración de impuestos. Implica ayudar a los clientes a cumplir con sus obligaciones en relación con sus declaraciones que deben ser remitidas a las correspondientes autoridades fiscales. Cálculos de impuestos con el fin de preparar los asientos contables. Planificación, asesoramiento fiscal. Asesorar al cliente sobre el modo de estructurar sus negocios de una manera eficiente desde el punto de vista fiscal o aplicación de nuevas disposiciones legales o reglamentarias de carácter fiscal. Asistencia es la resolución de contenciosos fiscales. Servicios de auditoría interna. El alcance y los objetivos de las auditorías varían y dependen del tamaño y estructura de la entidad y de los requisitos de la dirección. Actividades de la auditoría interna. Seguimiento del control interno. Examen de información financiera. Revisión de la eficacia y eficiencia de las actividades operativas, incluidas las actividades no financieras. Revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y otros requisitos internos. Servicios de sistemas de tecnología de la información. Son los servicios relacionados con los sistemas de tecnología de la información. Los sistemas pueden agregar base de datos y formar parte de la información financiera o generar información que afecten a los registros contables o a los estados financieros. Servicio de apoyo en litigio. Puede incluir actividades como la actuación en calidad de perito, el cálculo de daños estimados o de otras cantidades,
puede resultar a cobrar o a pagar como resultado del litigio o de otra disputa legal. Servicios jurídicos. Son todos los servicios que deben ser presentados por una persona que está habilitada para la práctica jurídica ante los tribunales de la jurisdicción en la que se han de realizar dichos servicios o que disponga de la formación jurídica necesaria para la práctica jurídica. Servicios de asesoramiento en finanzas corporativas, tales como la asistencia a un cliente de auditoría en el desarrollo de estrategias corporativas, identificación de posibilidades objetivos en el caso de adquisiciones por un cliente de auditoría, asesoramiento en transacciones de enajenación, asesoramiento en transacciones de captación de fondos, asesoramiento sobre estructuración. Esto puede generar amenazas de abogacia y de autorrevisión. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesario se aplicará salvaguardias para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Políticas de remuneración y de evolución. Se originará una amenaza de interés propio cuando a un miembro del equipo de auditoría se le evalúe o se le remunere por vender al cliente de la auditoría servicios que no generan un grado de seguridad. Regalos e invitaciones. Recibir regalos o invitaciones de un cliente de auditoría puede originar amenazas de interés propio o de familiaridades y se llega a aceptar regalos o invitaciones, salvo que sea de valor insignificante, las amenazas se originan. Son tan importantes que ninguna salvaguarda puede reducirlas a un nivel aceptable. Litigios en cursos o amenazas de demandas. Cuando parece probable un litigio entre un cliente y un miembro de la auditoría, se originan amenazas de interés propio y de intimidación. La dirección del cliente y miembros del equipo de la auditoría se debe caracterizar por un total franqueza. Y cuando la firma o el cliente están en posiciones antagónicas debido a litigios en curso que afectan la voluntad para hacer devoluciones completas, se originan amenazas de interés propio y de intimidación. Dependerán de factores como la materialidad del litigio. Si el litigio está relacionado con un anterior encargo de auditoría, se evaluará la importancia de cualquier amenaza y cuando resulte necesario, se aplicará salvaguardias para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplo, si un miembro del equipo de auditoría está implicado, se retirará a dicha persona del equipo. Recurrirá a un personal para que revise el trabajo realizado. Otros encargos que proporcionan un grado de seguridad. La independencia permite expresar una conclusión sin influencias que comprometen el juicio profesional, permitiendo que una persona actúe con integridad, objetividad y escepticismo profesional. La independencia aparente supone evitar los hechos y circunstancias que son tan relevantes que un tercero con juicio y bien informado probablemente concluirá que la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de la firma o de un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad se han visto comprometidos. La documentación proporciona evidencia sobre los juicios del profesional de la contabilidad para alcanzar su conclusión con respecto al cumplimiento de los requerimientos de independencia. La ausencia de documentación no permite determinar si la firma consideró una determinada cuestión ni si es independiente. Tener un interés financiero en el cliente de un encargo que proporciona un grado de seguridad puede originar una amenaza de interés propio. La existencia de una amenaza y la importancia de la misma dependen del papel de la persona que tiene el interés financiero, si el interés financiero es directo o indirecto, y de la materialidad del interés financiero. Surge una relación empresarial estrecha entre la firma o un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad o un miembro de la familia inmediata y un cliente de un encargo que proporciona un grado de seguridad o su dirección cuando existe una relación mercantil o un interés financiero en común y pueden originarse una amenaza de interés propio o de intimidación. Cuando los honorarios totales procedentes de un cliente de un encargo que proporciona un grado de seguridad representa una parte importante de los honorarios totales de la firma que expresa la conclusión, la dependencia con respecto a dicho cliente y la preocupación sobre la posibilidad de perderlo originan una amenaza de interés propio o de intimidación. La importancia de la amenaza dependerá de factores tales como la estructura operativa de la firma, si la firma está bien implantada o si es nueva, y la importancia cualitativa del cliente para la firma.
En esta parte se describen todas las circunstancias y relaciones que se pueden encontrar un profesional de la contabilidad en la empresa, que originen o puedan originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Es de suma importancia conocer la preparación e información que el profesional de la información financiera nos presenta, estados financieros, presupuestos, análisis de información, etc. También puede ocurrir que entren en conflicto las responsabilidades del profesional de la contabilidad con la entidad en la que labora. En este caso, el profesional aplicará un marco conceptual para dar una respuesta. Pueden llegar a ser intimidados para ello. Para ello se obtiene un asesoramiento de organismo profesional competente y en otros casos asesoramiento jurídico si es necesario. El profesional de la contabilidad en la empresa no inducirá a error intencionalmente a un empleador ni dejará de buscar asesoramiento y ayuda de un experto cuando lo requiera. Se habla también de las amenazas para el profesional en la realización de sus tareas cuando carece de tiempo para realizar dichas tareas, disponen de información incompleta o inadecuada en las mismas o carecen de experiencia y formación práctica. Si el profesional no está en capacidad de cumplir dichas funciones, determinará si debe renunciar a sus tareas comunicando de manera clara. Los profesionales de la contabilidad pueden tener intereses financieros que en ocasiones pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, amenazas de interés propio, ya que manipulan información que afecta a los precios con el fin de lucrarse. Si esto ocurre, el profesional evalúa la importancia del interés financiero determinando si es directo o indirecto. El profesional de la empresa, un miembro de su familia o un familiar próximo pueden recibir ofertas de incentivos, ya sean regalos, invitaciones, trato preferente, apelándose de manera inadecuada a la amistad o lealtad. Esto puede originar amenaza con relación en el cumplimiento de los principios fundamentales cuando se dé un incentivo con el fin de influir indebidamente en actos que alienten un comportamiento ilegal o deshonesto. El profesional debe evaluar las amenazas y determinar las medidas a tomar, informar a niveles superiores o a los responsables del gobierno para la que trabaja de que se le han hecho dichos ofrecimientos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.